Así que nada, empiezo un poquito, si os parece, pues con lo que os decía. Vamos a hacer, antes de nada, una presentación de lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño, bueno, de las dificultades en general en pacientes con Parkinson con respecto a su descanso. Y lo vamos a hacer sobre todo porque, bueno, hemos identificado mucho y vosotras además lo sabéis porque muchas de vosotras participáis activamente de los grupos, que hay, un segundo, voy a unir a alguien más, que una de las principales preocupaciones o uno de los temas que surgen mucho es precisamente pues las dificultades de sueño y las dificultades de descanso. Entonces, esto emerge mucho en los grupos de apoyo, también durante las sesiones con mentorizados, y esto es así porque evidentemente pues la falta de descanso es un problema real en muchos sentidos, ¿no? Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Estáis viendo en la pantalla la primera página de la presentación, ¿verdad? Vale, genial. Bueno, pues eso, el taller se llama Taller Dormir con Parkinson y es lo que os explicaba. De inicio vamos a hacer una cosa y es que voy a empezar explicándoos un poco la parte teórica y después, si os parece bien, yo os doy un poco traslado para que vosotros me expliquéis un poco cuáles son vuestras dificultades en concreto y me hagáis preguntas respecto al kit que vamos a hacer un poco para trabajar la parte que es trabajable, porque hay otra parte que no es trabajable, pues como toda en la vida, que hay cosas que no están en nuestro control, ¿no? Pero incluso si las conozco, pues es más fácil también que las procese de otra forma, ¿no? Entonces, hoy un poco el trabajo va por ahí, en identificar lo que está de mi mano y de alguna manera tengo cierto control y en identificar en lo que no está de mi mano, pero que si yo tengo la información, pues eso, la puedo procesar de otra forma y puedo ajustarme también un poco mejor pues al impacto que me vaya generando esto. Entonces, la primera un poco dinámica que se me había ocurrido, que si os parece, mientras yo voy explicando esto, también para que vosotras estéis activas y escuchéis también, pero si os parece, si podéis ir escribiendo en el chat o si tenéis una hoja, me lo explicáis después o lo explicáis un poco de manera verbal, pero sí me interesaría saber, pues eso, que escribieseis un poco cómo fue la última noche en la que dormisteis mal. Contadme un poco, o por escrito en el chat, o bien eso, después os doy un espacio para eso, cómo son vuestras noches en las que dormís mal. ¿Cuáles son, sobre todo, pues las sensaciones que tenéis a nivel corporal? ¿Cuáles son las emociones que os emergen? Que probablemente pues, suelen ser emociones negativas, ¿no? Pues cierta frustración, cierto enfado en algún momento, el estar más irascible. También esos pensamientos, ¿no? A veces los pensamientos también son una barrera que tengo que derribar. Mis pensamientos pueden ser: no me estoy durmiendo, necesito dormir, es que llevo muchas horas sin dormir, mañana me voy a encontrar fatal. También esos pensamientos que son frecuentes y que emergen. Y lo que vamos a intentar es tomar conciencia de lo que es la experiencia total de esa falta de sueño, esas dificultades de sueño durante la noche, ¿vale? E incluso también si tenéis somnolencia diurna, también está bien que un poco pues nos contéis vuestra experiencia sobre esto, es decir, el que tengo sueño durante el día, a veces en momentos que no son muy adecuados, pues emerge esa somnolencia y evidentemente me limita, ¿no? Entonces, esta es mi noche contada, es un poco la primera dinámica. Si os parece, irla preparando y después os doy un poco paso para conocer de primera mano cuáles son las experiencias vuestras, ¿vale? Bien, vamos a pasar la diapositiva. Lo primero que quería explicaros un poco para ver hasta qué punto, bueno, pues tenéis conocimiento de esto, porque es muy importante conocer cuáles son las funciones del sueño, porque así también entiendo por qué debo cuidarlo, ¿no? Hay mucha gente, y no solo personas con Parkinson, hay gente en general que duerme 4 horas o 5 horas como mucho y lo normaliza porque son personas pues a lo mejor muy nocturnas, ¿no? Y además pues son jóvenes, no tiene gran impacto o por lo menos visualmente hacia afuera no tiene gran impacto, entonces pues se meten en esta dinámica de descansar poco. Pero ¿qué pasa? Que eso es un riesgo real, porque el sueño es una necesidad básica, es una necesidad fisiológica del ser humano, tan importante como comer, como hacer deporte, como regular el estrés. Y si de alguna forma no atendemos a esa parte, ¿no? A esa función, esto tiene sus consecuencias. Vamos a sufrir un malestar, no solamente a nivel psicológico, de funcionamiento también cognitivo, memoria, atención, concentración, sino también que pasan cosas en nuestro cuerpo. Entonces, conocer cuáles son las funciones, qué objetivo tiene. Sobre todo, entender que si yo tengo grandes dificultades e incluso que si ya tengo conformado un trastorno, que después os enseñaré alguna herramienta para identificar eso, pues coger e ir al especialista y explicarle la situación real para que de alguna manera
en lo que no está de mi mano, ¿no? Que es en esas, después lo veremos también, en esas circunstancias pues, que son más médicas, no más físicas, pues que a ver si hay alguna forma de hacer algún ajuste o algún tratamiento específico que podamos hacer para tratar el trastorno del sueño que esté ya conformado, ¿vale? Entonces, entre las funciones del sueño, para que veáis la importancia, porque a mí me parece de las cosas más potentes que hay, junto también con controlar y gestionar el estrés, porque el estrés también es una fuente enorme, ¿no?, de dificultades a nivel mental y a nivel físico. Entonces, a nivel físico, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa durante el sueño? Pues se produce esa recuperación corporal. Ahí en concreto identifico pues, reparación de tejidos y músculos, ¿no?, liberación de hormona del crecimiento. Esto todo está implicado con la actividad que nosotros tenemos en el día a día, ¿no? Por la noche es, por así decirlo, cuando nuestro cuerpo tiene la capacidad de procesar toda esa actividad y recuperarse. El sistema inmunológico se pone a producir en el momento en el que nosotros dormimos y descansamos por la noche, ¿no? Esa producción de citoquinas y anticuerpos que nos ayudan, evidentemente, a tener una resistencia, ¿no?, ante agresores externos o ante patologías, se activa durante el día, ¿no? Durante la noche. Regulación metabólica. Se controlan las hormonas del apetito, leptina y grelina, y también una prevención de obesidad y diabetes. Esto es porque ya se sabe que, bueno, que el sueño está directamente vinculado pues, con dificultades, ¿no?, a nivel de alimentación, sobre todo pues, con la obesidad. La gente que normalmente, lo que dicen los estudios, que la gente que duerme menos es más propensa, por ejemplo, pues, a sufrir sobrepeso, obesidad e incluso enfermedades cardiovasculares o otro tipo de enfermedades, ¿no? La salud cardiovascular, que era lo que estaba diciendo, regulación de la presión arterial y ritmo cardíaco. Esto es lo que nuestro cuerpo hace a nivel físico durante el sueño, cuando nosotros estamos durmiendo. A nivel mental y psicológico, esto también es muy potente. Durante el sueño se produce este proceso de neuroplasticidad cerebral que hablamos de tanto de él, pues eso emerge mucho durante la noche, ¿no? Pues nuestras redes neuronales, las que no nos funcionan o ya no funcionan, poco a poco se van apagando, se van destruyendo, se inician otras, se encienden otras partes de nuestro cerebro, se producen conexiones, ¿no? De esto hablamos en otro momento de lo que es este proceso, porque puede ser también interesante para un taller, pero bueno, todo ese trabajo, ¿no?, de nuestro cerebro se produce durante el sueño, sobre todo, ¿no? Bien, ¿a qué puede afectarnos o qué está implicado? La memoria y el aprendizaje. Durante el sueño se produce la consolidación de recuerdos, memoria declarativa y procedimental. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nos ocurre durante el día, por la noche nosotros lo procesamos y nuestro cerebro, por así decirlo, lo capta, lo mantiene, ¿no?, lo consolida dentro de nuestro cerebro. Sobre todo porque hay dos partes, las amígdalas y el hipotálamo, que está muy implicado pues, en la parte emocional, en el recuerdo asociado a la parte emocional, y ahí es cuando se produce esa consolidación de recuerdos. Recordamos porque dormimos, no solamente porque vivimos, ¿no? Bien, regulación emocional, pues el proceso de emociones y experiencias, reducción de ansiedad e irritabilidad. ¿Por qué se produce esto? Porque el sistema límbico, que es una parte que está en el centro del cerebro, tiene mucha actividad durante el día. Bueno, pues el reprocesamiento, esas dos partes que os explicaba, las amígdalas y el hipotálamo, forman parte de este sistema, se regula, es decir, se resetea durante la noche. Con lo cual, si nosotros hemos descansado, es más fácil que por la mañana pues estemos recargados y por decirlo con el cerebro a pleno rendimiento. No es como un ordenador pues que lo tratas bien y lo utilizas como tienes que utilizarlo, lo dejas descansar y lo enciendes y lo pones a funcionar cuando procede. Entonces también nos ayuda el descanso pues a procesar mejor las emociones, y si somos personas tendentes a la ansiedad o podemos serlo, pues que la ansiedad es un mecanismo que necesitamos, pero si de alguna manera somos personas pues, que nos desregulamos, si nos aseguramos el descanso, por lo menos lo que está en nuestra mano ya lo estamos utilizando bien, ¿no? Después están los procesos cognitivos. Durante la noche pues, mejora el proceso de atención, concentración, juicio, creatividad, la resolución de problemas, todo lo que es la lectura, escritura, todo lo que son nuestros recursos cognitivos funcionan gracias a que por la noche, lo que os explicaba, nuestro cerebro resetea, se recupera. Y esas redes neuronales, las que no nos sirven, se van apagando, se van muriendo, construimos otras y también de alguna forma se consolidan unas con otras para adaptarnos, si es necesario, pues a lo que enfrentemos en el día a día, ¿no? Bueno, la importancia global, pues lo que os explicaba, ¿no? Favorece tanto el equilibrio físico como mental y su privación crónica, es decir, si yo tengo un déficit en mi sueño, ¿no?, en mi descanso,
una semana tras otra, pues esto tiene grandes consecuencias. Estos riesgos en concreto, enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión, deterioro cognitivo, es decir, la demencia está muy vinculada también a nuestra calidad del sueño. Esto es algo que tenemos que atender y es lo que dicen los estudios, el riesgo que se puede asumir si tenemos dificultades del sueño de consideración y no los atendemos, ¿no? Vale, con esto no quería asustaros, ni mucho menos, solamente quiero un poco daros información para que de alguna forma, que es lo que vamos a hacer hoy, identifiquéis si tenéis problemas de consideración, que hay problemas gordos en cuanto al descanso, ¿no? Porque a veces esto se escucha mucho, sobre todo con los usuarios de la comunidad, y que a lo mejor hay que hacer cosas que sí que parten de ir a un especialista y que nos comente, pero también de nuestra responsabilidad, de lo que nosotros enfrentamos en el día a día. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por esa parte, ¿no? Bien, bueno, esto es una realidad, aquí el taller en concreto tenía precisamente por objeto los problemas del sueño en esta población en concreto, ¿no? Que sois los pacientes con Parkinson, ¿no? Aquí hay que tener una cosa en cuenta y es que esto no es algo que me ocurra a mí porque yo haga X o Y, ¿no? Esto es algo que me ocurre porque está muy vinculado a muchas cosas, entre ellas pues el mismo tratamiento, ¿no? Y ahora explicaremos con detalle por qué ocurre esto en pacientes con Parkinson, ¿no? Pero la realidad es que lo que dicen los estudios es que entre el 60% y el 90% de pacientes con Parkinson en algún momento experimentan trastornos del sueño o dificultades para dormir, es decir, que duermen poco, que no son capaces de conciliar bien el sueño o mantenerlo, y que tienen un sueño pues, fragmentado, un sueño muy superficial, que ¿qué provoca? Pues lo que os explicaba antes, que mi cerebro no es capaz de resetear y mi cuerpo no cumple con esas funciones que hablábamos antes, ¿no? Que se producen durante nuestro descanso. Entonces, ¿qué ocurre en concreto cuando se presentan estas alteraciones del sueño? Pues que somos más propensos a tener un estado de ánimo pues más, por así decirlo, más desequilibrado, ¿no? Con poco equilibrio, al mismo tiempo a tener dificultades de memoria, a tener una regulación emocional pues con más problemas, ¿no? En general, a tener también pues dificultades del control motor. Entonces, claro, esto es una realidad, pero en todo caso, para mí es importante pues saber qué provoca esto, es decir, cuáles son las causas de estas dificultades, ¿no? Y también, sobre todo, pues qué está de mi mano para, en la medida que yo pueda, revertir o mejorar de alguna forma pues, mi situación en cuanto al descanso, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los principales trastornos de sueño en los pacientes con Parkinson? He puesto un poco esto, ahora os explico. Esto no quiere decir que tengáis que sufrirlos todos, alguno, no. Hay un porcentaje de pacientes que tienen cierta dificultad, pero que no son dificultades patológicas. Aquí estamos hablando, pues eso, de patologías para que tengáis toda la información y porque sí que es cierto que hay un porcentaje, pues hay una prevalencia mayor en pacientes con Parkinson, pero puede ser que solo tengáis dificultades o que sean puntuales. Entonces, si es así, eso es mucho más trabajable, ¿no? Bien, en cuanto al insomnio de mantenimiento, rigidez nocturna y nocturna, ¿no? Pues esto sobre todo... esto además en concreto le ocurre al 80% de los pacientes, es un porcentaje muy elevado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que el enfermo de Parkinson, ¿no? Pues es más tendente a que se despierte varias veces por la noche por distintas causas, entre ellas pues porque tenga rigidez muscular, ¿no? Cierta incomodidad, pues por los temblores también, dificultad pues para cambiar de posición, eso también a veces pues influye en que no sea capaz de mantener sobre todo, y a veces la necesidad pues de orinar, ¿no? Que esa en concreto es la nocturia que pone ahí, es una necesidad frecuente de orinar. Todo esto, claro, me impide sobre todo mantener. A lo mejor soy capaz de dormir, es decir, de empezar a conciliar, pero me cuesta un montón pues tener ese mantenimiento en el sueño que me va a garantizar pues, que se cumplen esas funciones. En el sueño hay una cosa importante y es que hay distintas fases del sueño y para que se produzca para que el sueño sea reparador es necesario pasar por todas las fases del sueño, ¿no? Entonces, no vale solo con dormir pues cada 2 horas a cada hora y media, porque el proceso de recuperación a nivel cerebral puede que no se esté produciendo porque no soy capaz o mi cerebro no pasa por todas esas fases del sueño, ¿no? Bien, otra dificultad, otro trastorno que también tiene, bueno, que tiene una prevalencia también importante, pues la somnolencia diurna excesiva, lo que os explicaba antes, ¿no? Durante el día, lo que me ocurre es que me encuentro pues en momentos en los que tengo muchísimo sueño o noto que tengo muchísimo cansancio, ¿no? Y no soy capaz y tengo pues una cierta pesadez y no soy capaz pues de llevar el día con normalidad. Y esto, evidentemente, pues lleva implícita muchas limitaciones, ¿no? En concreto, esto puede producirse por la mala calidad del sueño nocturno,
pero también por los efectos secundarios de la medicación. Es decir, no solamente tiene que ver con que yo no haya sido capaz de tener ese sueño reparador, sino que a veces se produce pues, por la propia medicación que tengo. Entonces, también esto es importante porque si me ocurre, y me ocurre mucho, es algo que tengo que trasladar al especialista porque puede tener que ver con la medicación y no estar de mi mano un poco pues, el solucionarlo, ¿no? Después, el síndrome de piernas inquietas, que tienen una prevalencia entre el 30 y el 50%, y esto se produce cuando hay esa sensación de incomodidad, sobre todo en las piernas, ¿no? Y tenemos una necesidad pues, urgente de moverlas. Esto se puede producir X veces durante la noche, pero evidentemente cuando se produce y yo tengo que moverme o yo siento que tengo esa sensación incómoda que sí o sí mi cuerpo tiene que moverse, pues el mantenimiento del sueño es más complicado. Y si esto me ocurre durante muchas veces en la noche, lo que os explicaba antes, pues mi cerebro no es capaz de resetear, ¿no? Bien, trastornos de conducta del sueño REM. Esto es una patología que también está bastante asociada con pacientes con Parkinson y en concreto esto ocurre, sobre todo eso en la fase del sueño REM, que es la última fase del sueño, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que la persona actúa, ¿no? Bueno, en sus sueños hay cierta materia onírica, ¿no? Que le lleva a tener movimientos bruscos, gritos, golpes, y se da sobre todo durante esa última fase del sueño, es decir, cuando mi sueño es más profundo. Esto evidentemente me pone en riesgo a mí como persona y también pone en riesgo pues a la persona a lo mejor con la que pues estoy compartiendo, ¿no? Si estoy durmiendo con cualquier acompañante, pues esto también es un problema para mí descanso y es un problema para el descanso de la otra persona. Entonces esto también es algo que si ocurre y si además ocurre mucho, con más razón, pues es algo que tengo que consultar sí o sí, ¿no? Y por último está pues la apnea obstructiva del sueño, que en este caso la prevalencia es similar a la de la población general, es decir, los pacientes con Parkinson no tienen una mayor prevalencia, ¿no? Pero sí que, bueno, tiene un impacto importante y aquí, bueno, son las interrupciones en la respiración durante la noche, ¿no? Y lo que se produce son microdespertares, la persona a veces no es consciente de que despierta o por lo menos tiene un sueño mucho más superficial, puede tener recuerdos o no, pero esto, claro, provoca una fatiga diurna por lo que os explicaba antes, porque es que no soy capaz de pasar por todas las fases del sueño y tener un sueño recuperador que cumpla con esas funciones iniciales de las que hablábamos antes. Bueno. Bien, vamos a pasar. Aquí, bueno, aquí me voy a detener muy poco. Aquí simplemente explicaros que esto todo que estoy explicando yo se apoya en estudios, ¿no? Estoy aquí mencionando 3, pero hay un montón más, ¿no? Por ejemplo, tenéis este primero, que es un estudio multicéntrico, en concreto participaron 120 pacientes con Parkinson y veis que la prevalencia de trastornos del sueño y dificultades del sueño es muy elevada, 78,3%. También hay otro estudio de poliscopía en Brasil que encuentra lo mismo, que un 78% de pacientes sufre dificultades del sueño. Entonces, no es una cosa menor, es algo que ocurre mucho, ¿no? En este caso, los trastornos más prevalentes era la apnea, que era el último que os explicaba, un 50%, y también el trastorno de conducta del sueño REM, que la verdad es un porcentaje muy elevado, son 37,5%. Después, bueno, este metaanálisis en concreto analiza 1.448 pacientes y también la apnea obstructiva del sueño se da en un 45% de los pacientes. Esto es simplemente para que tengáis en cuenta que todo esto tiene una base científica y esto es algo que es una realidad. Entonces, los especialistas no son ajenos, ni mucho menos, pues, a esta realidad y nosotros pues, que la consultemos y que nos orienten es fundamental. Por último, ahí lo que explica es que hay ese estudio en concreto determina, y hay otros, ¿no? Que hay muchas revisiones en cuanto a esto, que sí que es cierto, pues eso, que entre los trastornos del sueño lo que muchas veces llevan, pues es a un deterioro cognitivo, a veces es puntual, pero otras veces puede derivar en otras patologías como puede ser la demencia. Entonces, en ese sentido, es muy importante que cuidemos nuestro sueño en la medida que podamos. Y hasta aquí todo suena como un poco catastrofista, pero hay un margen de control de esta situación dentro de que es una realidad y ahí vamos a ir, ¿vale? Bien, os voy a explicar un poco. Antes de nada, si os parece, os doy un poco espacio para no estar yo sobrecargándoos también con información. Contadme de todas maneras, si os parece bien, no sé si habéis apuntado algo o no, pero explicadme alguna de vosotras o de vosotros, si os parece, qué dificultades observáis vosotros, si algo de lo que os he explicado en cuanto a los trastornos lo estáis vivenciando y sobre todo cómo lleváis esas noches, cómo son esas noches que son más complicadas, cómo es la experiencia para vosotros. Cualquiera de vosotros o por el chat, lo que queráis.
Carmen, yo Cuéntamelo. es que lo tengo todo lo que has explicado, menos los sueños vividos. Eso no me pasa todavía. Pero el resto todo, las piernas inquietas, la apnea del sueño severa, vamos, me pasa todo. Sí que me duermo al principio de la noche porque con la CEPAP duermo, pero sobre unas 3 horas o así, más de eso no he conseguido dormir. Y como no te quieren mandar ningún que te induzca el sueño porque relaja la musculatura de la garganta, Sí, pues claro, ahí hay un problema en que no puedo dormir de una manera ni de otra. Claro, y la sensación tuya durante la noche, ¿cuál es? ¿Te genera cierta angustia o lo das un poco, pues bueno, o estás un poco resignada, sabes que vas a tener esas dificultades y no te preocupa en exceso? Sobre todo a nivel de pensamiento, ¿qué es lo que te genera todas esas sensaciones por la noche? No, sí que me produce un poco de sensación de rabia, de ver que no puedo dormir, enciendo la luz y son las 1 de la madrugada, las 3, y ya cuando es las 3 y pico me levanto. Y al final estoy pues toda la madrugada levantada, con lo cual durante el día sí que me noto, no sueño, pero sí cansancio, eso sí. Claro, por el día te notas así lo que hablábamos, ¿no? Como una a veces sensación de que estás más pesada, ¿no? Y que esa sonolencia Sí, diurna a la que hablábamos. Claro, aquí te voy a dar un pequeño tip para aplicar y es que después te explicaremos un poco cómo trabajar, sobre todo la rutina del sueño, que es lo más importante, pero sí que te diría que en cuanto a los pensamientos, a veces lo que ocurre es que estamos tan focalizados en dormir, en descansar, que no somos capaces, porque activamos nuestro cerebro, por así decirlo, está recibiendo instrucciones, ¿no? Nuestro cerebro está muy empecinado en que tiene que descansar, porque al día siguiente tenemos que ser productivos, y a veces simplemente el propio hecho de enfrentarme activamente a una realidad que a lo mejor no depende de mí en ese momento, porque puede ser por una cuestión de la medicación o por una cuestión de los síntomas motores, ¿no? Que están, pues emergen en ese momento. Entonces, sí, es mucho más útil a veces sobre todo si al día siguiente no tengo muchas obligaciones, que es mucho más fácil de hacer, ¿no? Pero el no tratar de luchar contra el no soy capaz de dormir, es el tener la idea de necesito dormir, pero ¿por qué no me duermo, no descanso? Al final estoy generando construcciones, estoy generando pensamientos, estoy generando actividad mental y eso muchas veces lo que hace es justo lo contrario, estoy hiperactivándome. Entonces, aunque cueste, a veces el mensaje sí es bueno trabajarlo e intentar pues decirnos, vale, ahora mismo estas son mis sensaciones, voy a ver si soy capaz, que también os daré esa herramienta, ¿no? De relajarme, rebajar esa hiperactivación física, a ver si consigo que mi cuerpo, pues, de alguna forma se adapte, ¿no? A estos movimientos y que mi mente se aligere. A veces es eso, dar también una instrucción a la cabeza de vamos a intentar irnos a la calma, evidentemente en la medida que mi cuerpo me lo permita, pero que la calma que tenga mi mente es también fundamental para controlar lo poco que puedo controlar, ¿no? Paqui, ¿has levantado la mano? Sí. Yo soy de las personas que sí duerme de noche. No recuerdo nada si sueño, si no sueño. No golpeo a nadie. Me acuesto de lado y me levanto de lado. Qué bien. Pero sí me han dicho que incluso eso es un trastorno del sueño. Porque duermes muchas horas. Luego, sí, yo a las 11 ya digo, son las 11 menos cuarto, ya me duermo. Me viro y me duermo. ¿Y cuántas horas duermes? Normalmente 7 horas, 8. A las 6:30 ya me estoy despertando. ¿Y por qué te han dicho que es un trastorno del sueño? ¿Cuál es el problema? Luego al mediodía vuelvo a tener sueño, un sueño atroz. Y entonces tengo que acostarme sí o sí. Y duermo 2 horas. O sea, duermes 2 horas durante el día y 8 durante la noche. Vale, después hablamos de las siestas, pero realmente lo normal es que si duermes siestas durante el día, el descanso se acorte durante la noche o se complique. Porque realmente, claro, ese cansancio, esas horas de descanso no son acumulativas. Es decir, tú de noche pues vas a dormir X horas, pero sí que el sueño también depende mucho de mi desgaste a nivel físico y de mi desgaste a nivel mental. Entonces, si realmente durante el día no he desgastado todos mis recursos físicos o incluso a nivel intelectual no me he desgastado, pues sí que es más probable que duerma peor. Pero claro, no sé en tu caso. Después de comer. Después de comer. Y eso. Me bajo, o sea, me quedo sin pila, sin fuerza. Y tengo que acostarme porque se me cierran solo los ojos. Y después te despiertas bien, después de las 2 horas. Sí, sí. Es una necesidad fisiológica. Me tengo que acostar porque es que me caigo de sueño. ¿Y eso te genera alguna limitación? Es decir, que duermas 2 horas de siesta te genera algún problema. No.
Supongo que te habrán dicho que es un trastorno por alguna cosa en concreto, pero bueno, por lo que describes, siempre que tú duermas 7, 8 horas a la noche, sobre todo con tu edad y porque conozco un poco también tu actividad, creo que bueno, que son horas suficientes y bueno, y en principio si duermes otras 2 horas durante el día y estás descansada y funcional. Alguna vez sí tengo las piernas inquietas, pero hago lo que tú dices, la respiración. No le presto atención, sino me concentro en la respiración. Ahora vamos a hablar de esas herramientas que nos pueden ser útiles. Dolly nos dice que ella sí que tiene sueños vívidos. Esto la verdad es que es bastante desagradable, sobre todo porque a veces eso nos da la parálisis del sueño o estos trastornos del sueño REM, ¿no? Que es, bueno, es muy limitante y muy desagradable, porque sí que hay puede haber un cierto nivel de consciencia. Entonces, eso sí es un trastorno y realmente yo os diría que vayáis al profesional porque puede tener que ver con esto que os voy a explicar ahora, que son las variables por las que el sueño se altera especialmente en la enfermedad de Parkinson. Voy a seguir un poco, si os parece, y después si os vuelvo a dar paso, ¿vale? Bien, esto es un poco las causas, que también es importante pues irnos ahí, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se altera mi sueño? Hay parte que puede ser responsabilidad mía, en cuanto a qué higiene de sueño estoy teniendo, ¿no? Qué hábitos de sueño estoy teniendo, o incluso qué hábitos estoy teniendo en general, lo que os decía antes, el ejercicio físico que yo haga, o el ejercicio, la actividad mental a que someta a mi cerebro es muy importante, sobre todo si soy una persona joven, con recursos, porque si no me desgasto, mi cerebro va a seguir en funcionamiento, ¿no? Pero hay cosas que no están de mi mano y que son causas que por eso, evidentemente, pues también los pacientes con Parkinson pues tienen esa afectación mayor que no dependen de mí. Una de ellas pues son esos síntomas nocturnos, que se dan síntomas motores nocturnos, son los que yo evidentemente no tengo control, ¿no? Pues la rigidez, pues las dificultades, ¿no? Para moverse en la cama, pues interfieren mucho en el descanso, el temblor, la distonía, interfieren en el descanso porque, claro, cuando mi cuerpo se mueve, mi cerebro despierta. Entonces, eso no depende muchas veces de mí, depende de muchas circunstancias y sobre todo pues de la medicación. La desregulación a nivel neuroquímico es sobre todo pues lo que puede provocar también las patologías, esa patología del sueño REM, los núcleos REM, porque afectan mucho a los ritmos circadianos, a lo que son los patrones, los ciclos normales de sueño-vigilia, ¿no? Esto puede producirse, pues una desregulación neuroquímica, quiere decir, pues esos neurotransmisores, ¿no? Que se ven afectados con la medicación y por la patología, pues se desregulan muchas veces y lo que ocurre es que emergen estas patologías. Entonces ahí tengo muy poquito control. Las medicaciones dopaminérgicas, que era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto también altera mucho mi sueño. A veces lo que se produce es la somnolencia, porque durante la noche no tengo un buen descanso y lo que provoca es durante el día pues estoy con más pesada, con más sueño y a veces pues el insomnio porque estoy muy activada y la medicación está provocando eso y no soy capaz de iniciar el sueño, es decir, de conciliar el sueño. Y después las comorbilidades, que esto sí que también es importante porque hay gente que no lo sabe. Claro, el Parkinson tiene asociados síntomas no motores que a veces derivan, esos síntomas no motores derivan a otras patologías que se desencadenan por la enfermedad, bueno, o incluso son síntomas de la enfermedad, la depresión, la ansiedad, el dolor crónico, eso afecta directamente a mi sueño. En el caso de la depresión, a veces incluso pasa al revés, es decir, que puedo tener un trastorno del sueño pues porque tengo depresión, tengo una fatiga crónica, que es una fatiga física, pero también mental, y que me lleva a dormir muchas horas, ¿no? La ansiedad puede provocarme que no sea capaz de conciliar y de mantener el sueño. A lo mejor despierto una vez en la noche y mi cabeza, pues que está ansiosa, pues ya empieza a generar pensamientos o rumia esos pensamientos automáticos que me limitan y me impiden el sueño. Entonces, es también importante ver si el origen de la causa por la que yo despierto varias veces puede estar ahí también, en esa hiperactivación, en esa ansiedad, que realmente pues es la que quizá debo de tratar para poder tener un sueño más reparador. Entonces, por eso es importante ver cómo se produce el sueño y ahora veremos un registro para saber en qué margen tengo, ¿no? Para hacer cambios y para mejorarlo. Los trastornos respiratorios y de movimiento frecuentes, pues exactamente por lo mismo, ¿no? Eso es algo también que está fuera de nuestro control, pero que evidentemente pues interfieren en mi descanso, ¿no? Vamos a pasar la página. Bien, esto es lo que os decía al principio. Yo con esto que estoy explicando, lo que quiero dejar claro es que hay cuestiones que están muy fuera de nuestro control. Entonces, ahí no me puedo yo culpar. Pues, si por ejemplo, tengo ese trastorno REM desarrollado, a veces es que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo.
¿Puedo mejorar ciertas cosas? Sí, y aquí es a donde vamos a ir, y lo que es objeto de este taller en concreto, pero hay cosas que no están en mi mano. Entonces, ahí en ese sentido, pues entender que es así también y poner, evidentemente, mi foco y mis energías en lo que esté bajo mi control. Y la parte que no está muy controlada por mí o que está cero controlada, pues dejárselo también a los especialistas, pues que ellos también tienen cierto margen, ¿no?, para operar ahí. Factores que están fuera de nuestro control pueden ser pues la degeneración neurológica progresiva. Esto, evidentemente, nos puede llevar pues, a desarrollar esos trastornos. La predisposición genética a trastornos del sueño, que eso ocurre, es decir, hay veces que se heredan, por así decirlo, ¿no? Y si eso es así, pues es algo sobre lo que yo no tengo mucho margen. Y los efectos adversos de los fármacos sobre el sueño, ¿no? Pues a veces es lo que hablábamos antes, la propia medicación la que me está impidiendo pues, un descanso adecuado. En ese sentido, yo ahí me voy a meter cero, evidentemente, porque ese no es mi papel. Son los especialistas los que os tienen que recomendar específicamente pues cómo hacerlo, ¿no? Bien, vamos a tratar ahora la parte que nosotros sí podemos controlar, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una cosa que es básica y es entender que para dormir bien hay que ejercitarse en dormir bien. Igual que para aprender para intentar ser deportista o implementar el deporte en tu vida, tienes que generar ese hábito y eso tiene un esfuerzo, ¿no? Entonces, para descansar bien yo tengo que comprometerme en que esto sea así. Antes de explicaros cuáles son las pautas de higiene del sueño que yo os recomendaría, os voy a enseñar lo que es el cuestionario, que creo que también que es importante, para registrar este sueño. El cuestionario está aquí. Este es un autorregistro del sueño. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bien, este es un autorregistro del sueño. ¿Esto por qué es importante? Yo os diría, de hecho, bueno, si queréis sacar una captura de pantalla o si no, después me lo pedís o bueno, os va a quedar el taller grabado, pero esto sí que es importante y os diría que si podéis, en la medida que podáis, lo cubráis una semana. ¿Por qué? Porque esto me da mucha información de muchas cosas. Pues ¿cuánto duermo? Es decir, ¿cuánto duermo de media a la semana? ¿Qué pasa cuando me voy a dormir? ¿Qué es lo que hago, ¿no? ¿A qué hora me acuesto todos los días? ¿Qué sensaciones tengo cuando me levanto, ¿no? ¿Qué grado de descanso tengo? Porque cuando yo tengo todos estos datos, puedo también entender si mis hábitos de sueño, es decir, si mis hábitos de higiene del sueño, lo que yo hago antes de dormir y durante el sueño, e incluso cuando me levanto, ayudan o no a mejorar mi dinámica de sueño, es decir, ayudan o no a mi descanso. Entonces, el hacerme consciente de esto, a veces, bueno, yo esto se lo paso mucho a mis pacientes y lo que pasa a veces es que no son conscientes de lo poco que duermen. Entonces, y tampoco del descanso que tienen, porque hay personas, sobre todo cuando es una persona muy activa, tú te levantas y te pones a funcionar y a veces ni te paras en ser consciente de si realmente estás descansada. Cuando te paras y eres más consciente, pues a veces lo tratas con más compromiso, ¿no? Pues es que la verdad que me he levantado todos los días y me encuentro a un 4, un 5, ¿no? De cansancio, vale, pues ahí tengo que hacer cambios, ¿no? Entonces, este autorregistro del sueño, por lo menos cubrirlo durante una semana, os va a dar muchos datos sobre vuestra higiene del sueño, sobre lo que hacéis día a día a la hora de acostaros y para mantener ese sueño, ¿no? Bien, aquí, estos son un poco las estrategias que os hablaba, que son pues esas estrategias que sí están bajo nuestro control, ¿no? ¿Qué es muy importante? Pues lo más importante es mantener unos buenos hábitos, es decir, tener una buena higiene del sueño. Un segundo que os habéis ido. Ahora. Vale, ¿cuáles son mis recomendaciones? Después voy a hacer lo mismo en la siguiente diapositiva, os va a aparecer ahí estas recomendaciones resumidas. Una de ellas es eso, mantener unos horarios regulares, es decir, para acostarme y para levantarme, lo ideal es que vosotros tengáis una hora en concreto. No, es que hoy he dormido menos, entonces me duermo 2 horas. No, de siesta. No, la idea es que durante 3, 4 semanas seáis capaces de seguir estas pautas de higiene del sueño para que mi cerebro se ejercite en tener un buen descanso. Esto es lo que os explicaba antes. Claro, no duermo bien, pero empiezas a revisar la historia de la persona y te das cuenta la persona pues se tira 1 hora o 2 horas viendo TikTok antes de dormirse, que se acuesta un día a la 1 de la mañana, al día siguiente se acuesta a las 10 y al día siguiente más a las 2 de la mañana, que un día duerme 10 horas y otro día duerme 5, ¿no? Que cena muy tarde. Bueno, hay una serie de cosas que está influyendo directamente en el descanso y que es muy importante, que es lo que os hablaba de dónde tengo control, pues que yo en la medida que pueda lo mejore. Ya después, cuando yo mejore todo esto y funcione, que normalmente lleva entre 4 y 6 semanas, ¿no? Implementarlo, ya después yo iré viendo si sigo con dificultades o a qué nivel sigo con dificultades. Entonces ahí
pues quizá también me puedo ir al especialista y explicarle, mira, he trabajado la higiene del sueño, esta es mi dinámica y sigo teniendo estas dificultades, ¿no? Bien, mis recomendaciones, ¿no? Lo primero, mantener esos horarios regulares. Tengo una hora para acostarme y tengo una hora para levantarme, haya dormido o no, durante unas semanas. Tener una rutina de relajación previa al sueño, es decir, ¿qué es importante? Que yo no ponga a mi cerebro a funcionar. Yo si me expongo a pantallas, lo que va a pasar con mi cerebro es que le estoy dando la instrucción de presta atención. Entonces va a estar pues con todos sus recursos atendiendo a lo que sea, por redes sociales o la televisión o el ordenador o lo que sea. Entonces, lo ideal, por lo menos durante una hora antes más o menos de irnos a la cama, es no tener ese acceso, no tener esa exposición a pantallas, ni luces intensas, ni someter a mi cerebro, y mi cuerpo también, ¿no? Pero sobre todo a mi cerebro, someterlo a una exigencia que promueva pues, que yo esté activo, ¿vale? También es muy importante no pasar ni mucho frío ni mucho calor. Y de hecho os diría que que elegir la temperatura entre 18 y 20 grados es la ideal, ¿no? Porque nuestro cuerpo cuando lo abrigamos mucho está sometido a la necesidad de regularse, ¿no? De regular la temperatura. Así que sin ser conscientes estamos mandándole la señal, bueno, nuestro cuerpo da la señal solo para equilibrarse, ¿no? Para tener otra vez pues, un equilibrio homostático, un equilibrio interno. Y hace el esfuerzo, si está muy abrigado o si tiene mucho frío, hace un esfuerzo pues en positivo o negativo. Entonces, lo ideal es tener una temperatura pues más o menos que se mantenga en eso, ¿no? También intentar que en mi habitación pues que no haya luces intensas, que sea un ambiente silencioso, pues oscuridad, a poder ser también asociar la habitación con el descanso. Es decir, si yo en mi habitación tengo el ordenador con el que trabajo o con el que hago, bueno, con el que estudio, veo cosas, lo que sea, o si tengo una televisión, o si incluso allí me pongo a estudiar pues, un curso de inglés que estoy haciendo, mi cerebro no va a reconocer el dormitorio y va a decir, este es el momento del descanso. Todo lo contrario, lo que hace mi cerebro es decir, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estudiar? ¿Vamos a ver la tele? ¿O qué vamos a hacer? Sin embargo, si yo consigo que mi dormitorio se asocie, los estímulos de mi dormitorio se asocien al dormir, mi cerebro, en cuanto entre, incluso os digo los olores, incluso, si podéis tener en la habitación un olor que os resulte agradable, eso también va a promover mi descanso. De alguna manera, mi cerebro identifica todos los estímulos y con todos esos estímulos se despierta la señal de, vale, hay que encender pues, el modo, pues eso, descanso, ¿no? Primero el sistema nervioso parasimpático y de ahí vamos a un descanso profundo, ¿no? Bien, no consumir comidas pesadas, cafeína y ejercicio de tarde, sobre todo el tema de la cafeína y teína, porque hay mucha gente que le afecta mucho, eso es lo ideal, porque al final sí que lo que va a hacer es un excitante, lo que va a hacer es lo que os explicaba antes, pero de manera química, ¿no? Va a obligar a mi cerebro pues, a ponerse a funcionar. Y el evitar comidas pesadas es fundamental porque el sistema digestivo, aquí cada uno que siga las pautas de las recomendaciones de su especialista y lo que le siente bien, pero claro, las comidas pesadas implican que mi sistema digestivo está funcionando. Le pido a mi sistema digestivo que funcione y en el sistema digestivo tenemos neuronas, con lo cual también nos afecta al sueño, ¿vale? Y bueno, creo que de esto no se me ha quedado nada, no, un ambiente adecuado, pues la temperatura, oscuridad, silencio. Esto es un poco lo que yo puedo hacer en mi día a día, lo que está de mi mano, para mejorar la calidad de mi sueño. Esto es el resumen, aquí lo mismo, si queréis hacer una captura de pantalla o bien en el taller cuando esté subido, pues lo hacéis, para tener el resumen de lo que serían no sustancias excitantes, cena ligera, ejercicio físico, no siestas. Con ejercicio físico es lo que os explicaba antes, la idea es que mi cuerpo esté cansado cuando se va, no exhausto, pero sí cansado cuando se va a la cama. Paqui, ¿levantaste la mano? Sí, porque por ejemplo, yo estoy atendiendo ahora la charla que estás dando, he tenido que coger un blog y ponerme a dibujar o a escribir, porque la monotonía de tu voz y de la de cualquiera, como yo no es por mala educación que me pongo a escribir o a dibujar, es por la necesidad de no dormirme, porque es que me duermo. Sí, te entiendo perfectamente y eso probablemente sea lo que estamos hablando, pues esa sonolencia diurna, ¿no? Al final, claro, mi ritmo es lento, mi ritmo no estoy utilizando, no modulo la voz ni nada y al final pues es algo que te lleva a la calma, que la verdad por un lado muy positivo, está bien, pero claro, pero te entiendo, al final es eso lo que hablamos, ¿no? Limita, porque ahora estamos hablando de algo que vas a poder ver después, no hay problema, pero sí es cierto que si estás participando de algo que te requiere de que estés despierta y estés atenta, pues es muy complicado, ¿no?
Vale, aquí os explico un poco lo que podéis usar, las herramientas prácticas. El diario del sueño es lo que os he enseñado, que después que aquí aparece otra vez, este registro del sueño, pero también aquí podéis anotar, que también después lo pongo, podéis anotar lo que sentís a nivel, lo que os explicaba, a nivel emocional, porque está muy vinculado. A veces lo que pasa es que yo estoy hiperactivada, estoy ansiosa o estoy inquieta por algo y algo me preocupa, entonces lo que ocurre es que sí, mi sueño se compromete. Entonces, sobre los cuestionarios, bueno, los tenéis a vuestra disposición en internet. Voy a ver si puedo compartiros alguno. No sé si estáis viendo este. Vamos a ver si estáis viendo este. Sí, este, por ejemplo, hay muchos. Cuestionario de Pittsburgh de calidad del sueño. Buscad que estén validados. Y este, por ejemplo, es este cuestionario de Oviedo del sueño. ¿Por qué es interesante que cubra de vez en cuando esto? O que le eche un ojo, porque me da información de mi sueño, ¿no? De a qué nivel estoy descansando, no descansando. Y con todo esto, si sigo teniendo dificultades, pues puedo ir a mi especialista, porque esto es un poco lo que determina si yo estoy teniendo dificultades de sueño, ¿no? Pues durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido usted problemas para dormir a causa de no poder conciliar el sueño? Y te pone ahí un poco cuántas veces a la semana. Cuando yo cubro este cuestionario, pues ¿qué me pasa? Que me da más información de la calidad de mi sueño y puedo ser más consciente, porque al final lo que yo trato cuando trato de trabajar mi sueño es tener unos hábitos que me ayuden a cumplir con las funciones del sueño. Las apps de registro del sueño, que hay muchas por internet, funcionan más o menos igual que el autorregistro, y los relojes inteligentes que hay hoy en día, que también miden nuestro sueño, también nos pueden ayudar a identificar pues cuánto estamos durmiendo, si estamos pasando por periodos más complicados. Bien, en cuanto a las técnicas que podemos aplicar, aquí pongo respiración abdominal y relajación progresiva. Esto de relajación progresiva, en concreto, es un tipo de relajación que hacemos mucho en terapia los psicólogos, es la relajación progresiva de Jacobson. Tenéis muchos audios por internet. Las técnicas de relajación en la página, en la plataforma de la comunidad, que ya lo sabéis porque además lo practicáis alguna, tenéis también técnicas de relajación, que en ese caso en concreto son meditaciones basadas en mindfulness, pero que también os pueden ayudar mucho a buscar esa calma física y mental para iniciar el sueño. Cuando alguien implementa una rutina de meditación para cuando se va a dormir, aunque sea de 7 minutos, no hace falta de más, el cerebro es mucho más probable que nuestro cerebro active esas redes neuronales que le llevan directamente pues, a procesar que es el momento de descansar y que nuestro cerebro se recupere. La respiración 4-7-8 es una respiración en la que inhalo en 4 segundos, mantengo en 7 segundos y exhalo en 8 segundos. La conoce mucha gente porque es muy habitual y muy cómoda de hacer. No tengo que respirar de ninguna manera en concreto, simplemente respirar atendiendo pues a respirar lento y a mi respiración. Y el escáner corporal es simplemente respirar mientras atiendo a las sensaciones físicas de mi cuerpo. Estas 2 herramientas también me sirven mucho para lo que os explicaba, buscar la calma antes de empezar al sueño. Entonces, como un hábito de higiene del sueño, puedo implementar pues simplemente esa relajación o meditación 5 o 7 minutos. La reestructuración cognitiva básica, esto es un poco complejo, pero es lo que os explicaba antes por el comentario que le hice un poco a Loli, ¿no? Hay veces que es nuestra mente también la que está tan empecinada en el descanso, está tan empecinada en analizarse y juzgar todas las situaciones, que a veces mis propios pensamientos me impiden pues volver a conciliar o mantener un sueño, ¿no? Entonces, esto se utilizaba mucho en terapia, pero para vosotros así lo básico que tenéis que saber es que sí que es muy importante lo que yo estoy haciendo con mi mente. Entonces, si veo que tengo pensamientos muy intrusivos, pues tratar de poner el realismo o soltarlo. Simplemente, vale, ahora no es el momento, voy a tratar eso mañana por la mañana, ahora mismo voy a tratar de relajarme, no de dormir, sino que voy a tratar de relajarme, voy a concentrarme en mi respiración y voy a ver si soy capaz de conciliar otra vez. Es decir, apartar en mi pensamiento, ya lo trataré y construir algo que me sirva mejor, ¿vale? El registro de sueño emocional y kit emocional, esto lo que es un poco, está vinculado al registro de sueño que os explicaba antes, pero simplemente, ¿qué recojo? Pues recojo sobre todo las emociones que me emergen. Antes os preguntaba, ¿qué sentís? ¿Qué emociones sentís? ¿Qué pensamientos? ¿Qué pasa por vosotros cuando no sois capaces de dormir, ¿no? Pues el tener un kit emocional, pues tener objetos, alguna idea o alguna frase en concreto que me permita ir a la calma, como ahora mismo la que os estaba explicando, ¿no? Pues el decir ahora es momento, voy a intentar descansar, voy a intentar relajarme, no tengo que hacer más nada que atender a mi respiración, todo está bien. Tener frases que os sirvan a vosotras o vosotros en concreto para
llevar mi mente a la calma lo máximo posible. En una mente en calma es mucho más fácil también no controlar, pero sí amortiguar, ¿no? O difuminar un poquito más esos síntomas motores que me están limitando también el descanso, ¿vale? Entonces, yo os diría que con kit emocional me refiero, escribidlos, ¿no? Tenedlos a mano y trabajarlos. Durante las noches trabajadlos, utilizad lo que os sea útil. Incluso a veces también un objeto, pues algo blando, ¿no? Algo blandito, o algo que sea agradable para vosotros, o tener pues la banda en la mesilla, cualquier estímulo que pueda reforzar lo que os explicaba, esa experiencia al global para llegar pues a un estado de calma y de relajación y que me permita dormir. Esto lo voy a pasar muy rápido porque al final esto son cuestiones más de los especialistas médicos, ¿no? Pues, ¿cuáles son las intervenciones en trastornos del sueño? Simplemente sabed que si hay un trastorno del sueño que está conformado, los médicos tienen margen para, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero, y de cada caso en concreto, tienen algún margen, ¿no? Para tratar esto de manera particular, es decir, con independencia del Parkinson, no, porque siempre lo hay que tener en cuenta, y la medicación también, ¿no? Pero que pueden tratar específicamente ese trastorno del sueño, igual que pueden tratar pues un síndrome ansiodepresivo o un trastorno depresivo, aunque sea probable que sean parte de los síntomas no motores de la enfermedad, pero aún así se puede tratar de manera particular. Entonces, que sepáis que hay esas opciones, que no son cosamientos, yo me lo paso, pero que sepáis que existen, ¿no? Bien, las dinámicas vamos a dejar, en lugar de, o simplemente os las menciono, ¿no? Lo que os explicaba antes, ¿qué objetos simbólicos te ayudan a dormir? Hay veces que tener un cuadro en concreto en la habitación o una foto en concreto de un paisaje, de lo que sea, me sirve, una manta determinada o simplemente la música, un sonido de la naturaleza, me ayuda. Crear una experiencia al completo que me ayude a generar un sistema en el que para mi cerebro sea predecible que va al descanso, ¿vale? Entonces, utilizad los estímulos todos que podáis, dentro evidentemente de que no me hiperactiven. No televisión, no una música muy estridente, no algo que me haga cantar, porque si no, claro, evidentemente, pues mi cerebro se pone en flamenco y así no dormimos, ¿no? Entonces, la idea es eso, algo que me relaje, ¿vale? Algo que me ayude a encontrar mi calma. Vale, esto en concreto que os explico aquí, dormir con quien no duerme, compromiso de mejora, validar cansancio y frustración, turnarse, pedir ayuda, cuidar y rutinas propias, plan de descanso del cuidador. ¿Esto a qué está orientado? Pues sobre todo está orientado cuando duermo con alguien o cuando puedo hacer partícipe de mi dificultad a alguien más, porque tengo un acompañante, ¿no? Cuando hablo de cuidador siempre hablo de la persona acompañante. Al final, cuidadores somos todos y nos acompañamos todos. Entonces, es importante también que en la medida que podamos, si tenemos a alguien con quien trabajar en equipo, pues ese descanso mucho mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo pues que va a haber momentos en los que yo evidentemente pues está bajo mi control, pero otras veces no. Entender, pues explicar también, pues a veces voy a necesitar hacer una meditación, hacer una respiración, o si no te importa, si vas a ver la televisión, vete al salón porque necesito un descanso. Pedir sobre todo eso, pedir ayuda en lo que necesitéis, ¿no? Dar instrucciones más concretas y bueno, y si la persona, evidentemente, si yo tengo ya una patología, un trastorno muy conformado y muy limitante, pues también darle cierto margen a esa persona que acompaña y de vez en cuando, pues si lo necesita, pues que él tenga su cuidado pues en otra habitación o como vosotros consideréis. Esto es un poco el resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Las pautas de higiene del sueño son fundamentales, trabajar un ritual nocturno constante. Cuando hablo de constante, cuando para nuestro cerebro más o menos tardamos entre 4 y 6 semanas, de manera recurrente, evidentemente, igual que en la meditación, en conformar ciertas redes neuronales o en conformar un sistema a nivel cerebral, ¿no? Que nos permita promover lo que queramos promover. En este caso hablamos del descanso, podría ser ejercicio físico o otra cosa, pero sí que necesitamos cierto hábito, hay que trabajarlo. Entonces, ese ritual que se componga de lo que vosotros consideréis, pero es importante que lo trabajemos particularmente. El registro del sueño durante una semana os va a dar muchísima información y os va a abrir también los ojos un poco en un sentido o en otro, pues estoy descansando maravillosamente o no. Y bueno, la evaluación médica en el caso de que creáis que hay un problema gordo y que se debe tratar de manera particular, involucrar a la familia y el ambiente, esto era lo último que estaba explicando. La parte de registro, sueño, o sea, atender también, pues si tenéis relojes inteligentes, pues a fiaros un poco de eso, pues también el día que he descansado peor, reviso qué he estado haciendo, porque igual hay algo que pueda mejorar, pues a lo mejor ese día he tenido mucha actividad física o he tenido muchos estresores, he hecho muchas cosas, pues a lo mejor lo que tengo es que aligerar un poquito más y dosificarme más y a lo mejor llego con una mejor situación para dormir, ¿no?
La tecnología de seguimiento del sueño, que eso ya, bueno, sobre todo por parte de los especialistas, si hay un problema pues como la apnea del sueño, un trastorno del sueño REM, es probable que os den ciertas herramientas para que podáis monitorizar el sueño y trabajar ese trastorno específico, ¿no? Y la rutina diurna activa, luz solar y ejercicio moderado, es fundamental, sobre todo, bueno, en vuestro caso, que sois todas personas jóvenes, que vuestro cuerpo necesita actividad y si no se la damos, vuestro cuerpo y vuestra mente, cuando hablo del cuerpo hablo de todo, si no se la damos, lo que va a pasar muy probablemente es que por la noche nos cueste muchísimo más dormir porque no tenemos recursos, no nos hemos desgastado y estamos diseñados para invertirlos, para disfrutar de la vida, explorar y bueno, y en la medida que podamos pues buscar esa felicidad, esa calma también durante el día y durante la noche. Bueno, aquí se acaba toda mi parte. ¿Queréis compartirme algo de todo lo que he hablado? ¿Creéis que tenéis alguna pregunta, alguna duda? Yo, Carmen, sobre todo el deterioro cognitivo, porque yo supongo que lo voy a tener al dormir tantos años mal, supongo que me lo voy a notar si no me lo notan ya mis familiares, vamos. Claro, no, el deterioro cognitivo se produce por muchas variables diferentes. Entonces, hay personas que tienen un mal descanso y que no emerge ese deterioro cognitivo, o que por lo menos el deterioro cognitivo no se transforma en una demencia, en una patología más grave, ¿no? Yo sí que te diría que si tienes ese miedo, lo primero, evidentemente, que revises todo lo que hemos hablado hoy, que lo trabajes más, que te comprometas con trabajarlo más activamente, la parte del descanso, y también que hagas cierta estimulación. Lo que tiene también, el deterioro cognitivo se produce también porque dejamos de estimular nuestro cerebro, ¿no? A determinadas edades, pues a partir de los 50, 55, o incluso cuando o estamos jubilados o tenemos, pues, o no podemos trabajar por la razón que sea, es importante que mantengamos nuestro cerebro ejercitándose, activado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues ejercicios de estimulación cognitiva. ¿Y eso en qué consiste? Pues es sencillo. Pues puedo leer libros que me estimulen, especialmente que me gusten, ¿no? Escribir es fundamental, todos los días escribir un poco, porque la parte de la escritura en el cerebro activa distintas partes y al final lo que hago es promover esa actividad física y prevenir, ¿no? Perdón, mental y prevenir. Mantenerme activa a nivel social en la medida que pueda, tener una buena línea de interacción social también promueve que yo esté activa, ¿no? Y después, pues, actividades como sudoku, ajedrez, aprender idiomas, escuchar música, porque también eso activa mucho el cerebro, el ejercicio físico, que también activa el cerebro, es decir, hay una parte de prevención, porque cuanto más me estimule a nivel cognitivo, ¿no? Más fácil es que si puedo tener cierta tendencia al deterioro cognitivo por las circunstancias que tengo, pues prevenir toda esa parte. Y no necesariamente el hecho de que tengas un mal descanso se va a traducir en una demencia, no. Si tú ves ciertas dificultades a nivel de deterioro cognitivo, yo lo que te diría es que eso, trates de prevenir y estimularte más a nivel social, a nivel intelectual, a nivel físico incluso, porque eso también promueve la actividad mental y eso. Carlos, levantaste la mano, no sé si es por eso. Sí, es hacer una pregunta. Sí. ¿Qué ocurre si te duermes escuchando música? Pues en principio no tiene por qué ocurrir nada, depende un poco de la persona, ¿no? Cuando hay personas en las que la música lo que hace, es lo que os explicaba antes, cuando yo, por así decirlo, creo un ritual de descanso, hay veces que mi cerebro identifica cierta música, pues música clásica o la radio incluso, antes la gente mayor se dormía mucho con la radio, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso forma parte de mi ritual para dormir, entonces mi cerebro interpreta, es el momento del descanso y me acabo durmiendo. Pasa también con la televisión, hay gente que se queda dormida viendo la televisión. ¿Qué pasa? Que sí que no es lo más recomendable, porque al final, cuando yo recibo las ondas, sea música o sea la televisión, lo que pasa es que mi cerebro está impactado por estímulos. No soy consciente y puede que esté durmiendo, pero es más probable que tenga que tenga dificultades de mantenimiento del sueño y que pase por todas las fases del sueño. Puede ser que esté teniendo un sueño muchísimo más fragmentado o mucho más superficial. Entonces, en principio no hay problema siempre que te levantes descansado, que no despiertes muchas veces durante la noche o que no despiertes durante la noche. Y bueno, y sobre todo, de inicio, lo ideal es dormir entre 2 horas y media, 3, en patrones en ciclos más o menos de ese tiempo. Si me estoy despertando cada hora y estoy escuchando música para dormirme, lo ideal es que cambie eso, a ver qué pasa, que al principio lo que va a pasar es que te va a faltar, entonces es más probable que te quedes dormido más tarde, pero bueno, lo ideal evidentemente es dormirme sin estímulos auditivos, por lo menos potentes, o ponerla, pero ponerla 10-15 minutos,
y que se apague sola, poner una especie de alarma si tengo esa posibilidad, y a los 10-15 minutos que se apague sola. Sí, es que habitualmente le pongo el temporizador, pero hay veces que se me olvida y me despierto escuchando música. Y he dormido bastante, ¿sabes? Porque me sale con el reloj, me sale que he dormido 5 horas, 6 horas. Sí. Probablemente sea parte de tu ritual del sueño, entonces tu cerebro probablemente tenga muy interiorizado que cuando escuchas música, pues que es el momento del descanso. Igual que para otras personas el olor de la habitación, la disposición, el ver la cama, pues eso le ayuda a su ritual del sueño, lo tendrás muy asociado. Si no te genera grandes dificultades, es decir, si ves que no despiertas mucho, no tienes por qué modificarlo. Si te empieza a generar dificultades, prueba a sacar eso, mínimo eso, 2-3 semanas para ver si eso está interfiriendo en el sueño, sobre todo en el mantenimiento. Vale. No sé si tenéis... Sí. Yo quería comentaros que algo que si alguna vez yo me quedo despierta desde la de noche, algo que no hago es preocuparme por los pensamientos que me vengan, sino según vienen, los dejo que se vayan. Por ejemplo, me viene un pensamiento, ay, qué problema tengo con mi hijo, por ejemplo. Pues en vez de preocuparme de solventar ese problema, lo que hago es que, bueno, eso lo resuelves mañana. Y lo dejo ir. Y hasta que te acostumbras a dejar ir los pensamientos, porque los pensamientos son los que nos quitan las ganas de dormir, nos crean ansiedad y no nos podemos dormir. Sí, a veces la ansiedad sí que viene por medicación o por una desfocalización a nivel físico, pero eso que estás diciendo es potentísimo no solo para el sueño, para la vida. A veces, claro, hay un principio, mindfulness, cuando hablo de mindfulness hablo de una meditación, pero también es un tipo de terapia, es una terapia de tercera generación. Tiene 7 principios que se aplican a la meditación y se aplican a la vida. Uno de esos principios precisamente es el soltar. Todos están muy vinculados, pero son súper potentes. A mí me encanta trabajarlos porque generan una base en los pacientes maravillosa para afrontar todo. Y uno de ellos es el soltar, es decir, el no quedarme enganchado en el pensamiento, porque cuando es un pensamiento, sobre todo por la noche, es que hay pensamientos que no puedo tratar ni debo, porque mi mente está tan cansada que es mucho más probable que mi cerebro esté en modo, lo que llaman en modo hostil, que esté emocional en general, que mi córtex prefrontal, que es la parte de aquí del razonamiento y todo esto, procesa peor porque necesita recuperación y es mucho más probable que mis soluciones pasen por algo emocional o por algo reactivo, algo que no está madurado profundamente. A veces lo que nos pasa, no sé si os ha pasado, pero despertamos por la mañana y un problema que teníamos tremendo, despertamos y decimos, pero si esto, ayer era un problema enorme y hoy ya le veo la solución. Claro, es que mi cerebro está en modo inteligente, ya puede usar en su razonamiento, su capacidad de razonar. Entonces eso es muy, muy bonito y muy potente, Paqui, y yo os invito a que lo uséis, no solo para el descanso, para la vida. Cuando yo tengo un pensamiento que es un pensamiento muy pesado, que además incluso a veces no tiene solución o no puedo darle una solución, pues el soltar el pensamiento y bueno, y con amabilidad y entender que evidentemente somos humanos, generamos actividad mental y pensamientos todo el día, estamos diseñados así y además diseñados para irnos a los problemas, pero simplemente es lo que estás diciendo, la amabilidad con uno mismo. Sí, es fundamental. No es narcisismo ni nada, sino el ser amable, el querernos, porque es fundamental. Hay veces que yo a los pacientes me cuentan algo y a veces lo que hago es decirles, vale, imagínate que te estoy yo comentando eso que me estás contando, ¿no? ¿Qué me dirías a mí? Claro, es que tiene tan poco que ver lo que le decimos a los demás a lo que nos estamos diciendo muchas veces. O sea, somos jueces tan implacables con nosotros mismos que, claro, cuando haces ese ejercicio de, madre mía, ¿por qué trato mejor a la otra persona de lo que me estoy tratando a mí? No tiene un sentido, porque realmente yo soy la responsable de mi autocuidado. Mi cuerpo, mi mente, mi manera de funcionar es lo que me permite vivir, disfrutar, explorar la vida, explotarla, ¿no? Hay que ser amables con uno mismo, hay que bajarle 2 y entender que somos humanos, nos equivocamos mucho, es normal, pasamos por periodos buenos, otros malos, todo es trabajable, todo es susceptible de mejora y mientras estamos en el mundo estamos para eso, para tratar de buscar nuestra calma, nuestra paz, nuestra diversión, ser felices. Ese tiene que ser el objetivo principal. Pero eso, lo primero, tratándonos con amor, con amabilidad, por lo menos el mismo que le damos a los demás. Ya no digo más, pero el mismo por lo menos. Y otra cosa, si no sabéis cómo dejar ir los pensamientos, hacer alguna actividad, coser, bordar, algo que os mantenga la mente ocupada y os acostumbráis al silencio, a escuchar el silencio de vuestra mente.
Yo sé que es difícil de explicarlo, pero para mí, por ejemplo, yo dibujo y la gente dirá, no está escuchando a Carmen. Al contrario, yo estoy dibujando y todo lo que Carmen dice, porque me he acostumbrado a que el dibujo, en el dibujo mi mente no esté procesando ideas, pensamientos y nada, sino que esté en modo relajado. Sí. Y ahí sí que os voy a dar otro consejo y es que escribáis, que es maravilloso. Nos hemos olvidado de escribir, sobre todo en papel, con bolígrafos, esas cosas, porque el cerebro se ejercita muchísimo y nos aclaramos muchísimo más, sacamos mucho esa rumia, esos pensamientos que nos limitan mucho, automáticos, a través de la escritura. Cuando yo escribo lo que tengo en mi cabeza, lo pongo encima de la mesa y lo ordeno de otra forma. Me aligero mucho, me libero mucho. Y ahí puedo discernir un poco entre qué puedo mejorar, qué no tiene solución, qué tipo de solución tiene, cuánto margen tengo, qué está pasando, cuántas veces me viene este pensamiento. Escribir, tener un diario, un poco un registro de pensamientos, de emociones, de sensaciones, es maravilloso porque nos ayuda a explorar bien cómo estamos viviendo la vida y a darle pues un plus si lo necesitamos de matiz emocional, que las emociones son maravillosas y también son lo que pintan la vida en positivo al 100%. Bueno, os tengo que dejar, os voy a dejar, que bueno, ya os he tenido aquí 1 hora y pico. Os agradezco muchísimo, muchísimo la participación, como siempre. Espero, bueno, que os haya sido útil el taller. Va a quedar grabado, ya sabéis, en YouTube y a disposición de la comunidad. Y nada, eso, muchísimas gracias. Si queréis, tenéis mi correo electrónico, si queréis irme contando cómo os va esto de las herramientas así que os he dado, para eso estoy, ¿vale? Así que yo encantada. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y espero que hoy descanséis muy bien, que era también la finalidad, ¿no? Pues que aprendamos entre todos a descansar y a darnos ese autocuidado. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Igual, bueno.